Bien, nos vamos a la entrevista de esta mañana, 9:10. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, está aquí en CNN Chile Radio. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Carolina. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gobernador, bueno, queríamos conversar de varios temas junto a usted. El primero de ellos tiene que ver con la situación en materia de seguridad. Estamos comenzando la semana, además, con datos muy duros de lo que ha ocurrido este fin de semana. Hay varias versiones, pero por lo menos se registran 6 asesinatos en la región metropolitana en las últimas 24 horas. Gobernador, ¿cómo analiza el momento y cómo lo define usted? Mira, la verdad es que es un momento bastante crítico, ¿eh? Lo hemos venido diciendo hace un buen tiempo. Hace las últimas 2 semanas tuvimos 14 homicidios, con estos 6 suman 20 homicidios en 2 semanas. La verdad es que si esto no es una pandemia de homicidios, no sé qué es lo que puede ser, ¿eh? Vemos cómo prolifera el uso de armas de fuego, ajustes de cuenta, delitos muy violentos. Esta persona que fue apuñalada anoche en Quilicura, estas personas que fueron encontradas acribilladas dentro de un vehículo aquí en Santiago Centro, Sí. otra persona apuñalada en el caso del barrio Brasil. O sea, la verdad es que estamos viviendo una escalada de violencia, frente a lo cual yo creo que no hay mucho que decir. Aquí se requiere sentido de urgencia, se requiere aprobar las cosas que están pendientes, implementarlas también, porque de rato yo tengo la sensación de que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y en las cosas que hay que hacer, pero después cuando hay que hacerlas nos demoramos demasiado, Pero quien tiene que hacerla es el gobierno central, ¿no? sin duda alguna. ¿Y no ha habido sentido de urgencia de parte del gobierno? Mira, hay ratos que uno no percibe ese sentido de urgencia, ¿ah? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿ah? Un tema tan sencillo como el tema de las pistolas Taser o pistolas no letales, que llevamos 3 años planteándoselo al gobierno. Siempre nos dicen que el próximo semestre se va a implementar. Estas son pistolas no letales que permiten proteger tanto al carabinero como al eventual agresor. Y sin embargo, a pesar de estar implementadas en 115 países del mundo, todavía no las podemos implementar. Tanto nos hemos demorado que inclusive algunos alcaldes entraron al debate para expandirla al mundo municipal. Yo no estoy de acuerdo con eso, he sido súper enfático. Estas son armamentos no letal que debería estar en manos de personal entrenado como carabinero, pero claro, 3 años demorándonos en eso es mucho, ¿eh? Otro ejemplo que te puedo poner, Sebastián, es que nosotros le aprobamos a la Policía de Investigaciones hace 3 años 5.000 millones de pesos para implementar un sistema de reconocimiento biométrico, sobre todo de imputados no conocidos, ¿eh? Bueno, lamentablemente hemos tenido que poner término a este convenio, porque después de casi 3 años todavía no se implementa, no se licita, ¿eh? Entonces tú dices, claro, algunas cosas requieren leyes, pero otras cosas no requieren leyes y no se implementan, y lamentablemente vemos como la violencia sigue acrecentándose y muchas veces los más expuestos son, por un lado, los carabineros y, ojo, también los inspectores municipales, que han estado bastante en la línea de fuego últimamente. Absolutamente. De hecho, bueno, tenemos tanto tema porque usted es gobernador de una región que tiene municipios rurales, se está discutiendo la ley de seguridad municipal. De hecho, hoy día sesionan comisiones conjuntas y el acuerdo al que llegaron los alcaldes y alcaldesas es que se legisle sobre lo básico, que es básicamente darle existencia legal y un estatus, por ende, de protección a los guardias. Pero respecto del uso de armas no letales, dice, no, ni siquiera pretendamos poner eso en la ley, porque de aquí a 3 años más puede haber una tecnología distinta y si ponemos pistolas Taser o cualquier otro dispositivo específico puede quedar superado. Pero a propósito de las Taser, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo hace la semana pasada o antepasada acá, que el problema era que todavía no había acuerdo en una cuestión que produce el arma de las pistolas Taser, que nos pareció bien llamativo, Claudio, no sé qué opina usted, que es que dejan una incisión. Entonces se tiene que, porque hacen una herida en el fondo, que no es una herida mortal, por eso son armas no letales, y tiene que ser el carabinero el que retire eso y haga la curación. O si acaso la persona tiene que ser llevada a un centro asistencial. Eso él lo ponía como una de las trabas para poder liberalizar el uso de las pistolas y por eso estaban solamente en un piloto en violencia intrafamiliar, que es una realidad tan diferente de lo que ocurre con la inseguridad y la violencia en las calles. Otro delito. A ver, vamos por parte de Carolina, me preguntaste varias cosas, Sí. en una, pero lo primero es que para mí la ley de seguridad municipal es una prioridad.
al igual que la ley que le otorga facultades de prevención del delito a los gobiernos regionales. La primera está en el Senado en segundo trámite, ojalá que se vote hoy día o mañana, cuando corresponda, porque la verdad es que eso no puede seguir esperando. Hoy día el maltrato a inspectores municipales, lo que vimos en Vitacura hace algunos días, pero también lo que hemos visto en otras municipalidades, lo que vimos en Antofagasta, en fin, eso tiene que ser aprobado con sentido de urgencia. La Cámara de Diputados está la ley que establece, que también se vota esta semana, la facultad de prevención del delito para los gobiernos regionales, que también es importante, porque ojo, nosotros estamos poniendo una gran cantidad de recursos, en el caso de Santiago, más de 145.000 millones de pesos, y sin embargo no tenemos ningún rol formal en algo que es bastante obvio. Si los municipios tienen prevención del delito, ¿por qué no los gobiernos regionales? Ahora, respecto a las armas no letales, yo sigo claro, estas no son para los inspectores municipales. A ellos habrá que darle otros mecanismos de protección, gas pimienta u otros, pero no pistolas no letales. Para los carabineros sí. Ahora, la explicación que ha dado el subsecretario Cordero a mí me llama mucho la atención, porque la verdad es que cuando uno pregunta a los 115 países en el mundo, todos ellos democracias europeas bien consolidadas, no hay ningún problema, porque tú comprenderás que una persona que agrede a una policía en cualquier lugar del mundo, a lo menos que se pone es un balazo. O sea, que lo inmovilicen debería ser casi un beneficio. De hecho, los tres casos más emblemáticos, Carolina, en Chile, el caso de Panguipulli, el caso de Punta Arenas y en el caso de Puente Alto, en los tres casos, primero, los carabineros, en dos de ellos resultaron heridos y en los tres resultó el agresor muerto. O sea, estamos comparando un pequeño pinchazo con la muerte del agresor. Claro. En el caso de las pistolas no letales, primero, se protege la vida del carabinero, pero además se protege la vida del agresor. Mira, en el caso de Puente Alto y en el caso de Punta Arenas, los dos carabineros que al final resultaron, que tuvieron que matar al agresor, también resultaron heridos. Entonces, es el peor de los mundos. Claro. Se agrede al carabinero y se mata al agresor. Con las pistolas no letales, se protege al carabinero y también se protege al agresor. Gobernador, pero ahí es una buena muestra de la discusión y cómo se eternizan ciertos debates y discusiones y cuesta implementarlos más rápido, medidas de esta naturaleza. Si hay experiencia probada a nivel internacional, si hay casos concretos acá en Chile que demuestran precisamente el beneficio de un armamento de este tipo, si hay tecnología, etcétera, ¿por qué entonces la demora? ¿A qué lo atribuye usted, digamos? ¿Habrá un complejo? Yo creo que ha faltado voluntad política de hacerlo. Creo que hay en algunos de estos temas de seguridad todavía cierto complejo desde el punto de vista del uso de la fuerza de parte de las policías. Y en algunos casos simplemente falta de gestión. O sea, yo no me explico cómo por ejemplo, un proyecto que ya está implementado en el norte, como el sistema biométrico, se demora 3 años en licitarse. O sea, si para ti esto es la prioridad número 1, tú estás todos los días, o sea, yo por lo menos que tengo 6.000 proyectos a mi cargo como gobernador de la región metropolitana, créemelo que no hay ningún proyecto que me importe que no esté todos los días yo preguntando en qué está. Claro. Cuando algo se demora 3 años, quiere decir que a alguien no le importa si se licita o no se licita. Claro. Yo creo que en esta materia, te digo, entramos en una fase que ya no es solamente de temas legales, en los cuales creo que este gobierno ha hecho bastante, inclusive más que otros gobiernos. Yo creo que entramos en una fase de implementación. ¿Y será porque la seguridad no era una prioridad para este gobierno, por lo menos en la primera parte, como lo reconoció la misma Carolina Toalla, fuera del Ministerio del Interior? O sea, yo creo que es evidente cuando uno mira el programa de gobierno y cuando uno mira los primeros 7 meses, 8 meses de gestión del actual gobierno, este no era un tema. Aquí más bien había una suerte de historia en la cual se rechazaba el uso del estado de excepción, se rechazaba la inversión en carabineros. Bueno, eso se revirtió, gracias a Dios, y creo que habla bien también del presidente, que expuesto ante la realidad cruda y dura, él reaccionó y tomó medidas que quizás iban en una dirección distinta a la que él pensaba en su momento. Creo que eso habla bien de un presidente. Ahora, yo creo que lo que falta hoy día es ponerle sentido de urgencia. Si muchas de estas cosas hay que implementarlas. Mira, el tema de los inhibidores dentro de las cárceles. Todo el mundo sabe que se cometen delitos dentro de las cárceles. Esto no es ingeniería de la NASA. Y sin embargo, todavía estamos con problemas.
nosotros tuvimos que invertir, Carolina y Sebastián, el año pasado, el gobierno regional de Santiago. Oye, invertir en tecnología para gendarmería, porque mira, en el caso de la región metropolitana, que debe tener, no sé, el 50% de los presos de Chile, no tenía escáner, no tenía rayo X, no tenía vehículos blindados. Entonces, claro, nosotros hicimos la inversión, felices, porque hay que apoyar a Gendarmería para controlar la calle, perdón, la cárcel. Pero de verdad cuesta creer de que el Estado de Chile no pueda dotar a su sistema penitenciario de las normas mínimas para poder evitar que se transforme en una escuela del delito o peor aún, un centro de correcciones del delito. Estamos con Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, aquí en CNN Chile Radio. Y a propósito de eso, usted la semana pasada decía que el desafío no es volver a la pena de muerte, sino garantizar que las cárceles sean controladas por el Estado. ¿Eso no ocurre hoy día entonces? O sea, cuando tú ves la cantidad de teléfonos incautados, tipos de armas incautadas, pero lo peor aún, delitos cometidos desde las cárceles, yo creo que no hay control total del Estado sobre las cárceles. Y mira, si algo hemos aprendido de la experiencia internacional italiana y también europea, que es que el que controla la cárcel controla la calle. Y si tú no eres capaz de aislar de verdad a los capos de la mafia, a los jefes de estos grupos criminales, difícilmente vas a controlar lo que hagan en la calle. Entonces, fortalecer a Gendarmería de Chile, fortalecer las cárceles, si bien no es algo que genere mucho apoyo de parte de la ciudadanía, es fundamental para efectos de poder implementar una política de seguridad en serio. Ahora, ¿cuántas cárceles se han construido estos 4 años? Se han abierto plazas, dice el gobierno, 4.000, ahora sí van a inaugurar la cárcel del norte, se inauguró la de Maule también, la de Maule, pero que son proyectos que vienen de atrás, porque las cárceles no se construyen en un periodo presidencial, pues Claudio, usted sabe eso. Bueno, sí, pero déjame poner cuántas cárceles han iniciado su construcción durante estos 4 años, porque tal como tú dices, efectivamente, hay cárceles que venían de antes. Yo creo que mira, que hoy día yo celebro de que haya un nivel de acuerdo político de la importancia de estos temas. Pero la demora de la implementación de muchas de estas medidas genera espacio para el populismo. O sea, el que crea de que el tren de Aragua va a dejar de operar, va a dejar de tener ajustes de cuentas porque se restablezca la pena de muerte, más allá que no se puede hacer por razones internacionales, es simplemente un volador de luces. En ese sentido, ¿es responsable o no reponer el debate sobre la pena de muerte en un contexto electoral? ¿Le parece que es responsable o no, de parte, en este caso, de la candidata Matei? Efectivamente, yo creo que la candidata Matei está haciendo lo típico que de alguna manera creo que degrada un poco la política. Es decir, durante 4 años de alcaldesa habló todos los días en los matinales sobre el tema de seguridad. Y a 3 meses de una primaria resulta que repone el tema de la pena de muerte, que sabe que no se puede reponer, es decir, genera una expectativa que no se puede cumplir. En fin, me parece que eso es electoralismo. ¿Populismo? Claro, electoralismo, porque en el fondo, más que hacer una propuesta seria sobre cuánto y cómo lo va a hacer para poder reducir la seguridad, trata de generar un tema en el cual además sabe que por razones de derecho internacional, del momento que tú como país eliminaste la pena de muerte, ya no la puedes reponer. No puedes volver atrás. Ella lo dijo en todo caso. Claro, pero entonces ¿para qué lo repone? ¿Y qué le parece que los candidatos Kast y Kaiser hayan aparecido en sendos videos utilizando armas? ¿Le parece que es una discusión válida la de la posibilidad de los ciudadanos, digamos, extender o reducir las limitaciones para tener armas? Mira, a ver, creo que hay una regulación en Chile para poder tener armas. Creo que es estricta y creo que debería ser aún más estricta. Creo que en la experiencia práctica, lamentablemente, muchas veces cuando el particular ocupa el arma no se siente más seguro. Mira el drama de lo que pasó en Granero. Una de las hipótesis que maneja la policía es que precisamente el uso de armas por parte del ciudadano que fue abatido por los delincuentes generó el tiroteo. En fin, yo creo que al final siempre es mejor fortalecer el poder de fuego de Carabineros. Por eso que yo sigo tan partidario de las pistolas Taser, porque siento que a Carabineros hay que darle todas las herramientas. Si eso no ocurre, la tentación de armar a la ciudadanía, como lo han expresado los candidatos de la extrema derecha,
es alta, po. La gente dice, si Carabineros no puede defendernos, entonces me defiendo yo. Eso me parece que es un Claudio. error desde el punto de vista del Estado de Derecho. Y todo lo que deberíamos hacer, por eso es que me molesta tanto cuando medidas bastante inocuas, bastante sensatas, como el tema de las pistolas Taser, no se implementa. En ese Porque le sentido- damos pie a posturas más radicalizadas. Y en ese sentido usted se reunió con el nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subió la fotografía a sus redes. ¿Tiene expectativas de que va a ser una gestión que va a ir más allá que la de Carolina Toá, o esto es muy breve y lo que viene luego es el Ministerio de Seguridad y ahí va a cambiar toda la configuración de la responsabilidad y el liderazgo político en esta materia? Mira, a ver, dos cosas. Una, yo creo que efectivamente en materia de seguridad, en 2 semanas más o 3 semanas más se implementa y se nombra el nuevo ministro. Entonces, toda la dependencia de las policías pasa a este nuevo ministerio y ya no depende del ministro del Interior. Ahora, tal como nos dijo el ministro del Interior el día viernes, y me pareció sensato su parte, siendo esto el principal problema ciudadano y en consecuencia el principal problema político de un gobierno, él como jefe de gabinete no se va a desligar de estos temas. De hecho, yo le planteé derechamente, porque con el ministro Elizalde tenemos una relación de muchos años de amistad, pero también de trabajo político, que yo le iba a cobrar al gobierno su promesa de implementación de las Taser durante marzo. Y le dije, todavía no sabemos cuál es el protocolo, todavía no sabemos cuántas armas y todavía no sabemos cuándo se va a aplicar. ¿Gobernador? Porque tal como dices tú, Carolina, se nos dijo que se iba a aplicar solamente a los casos de violencia intrafamiliar, lo que de verdad es un sinsentido, porque hay que aplicarla en terreno, también en el espacio público, donde generalmente se ocupan este tipo de armas en el mundo. Y para, ¿Sí? para cerrar esta parte, por lo menos, ¿hay plata para implementar las Taser? Porque en el contexto del debate sobre la seguridad municipal, una de las críticas que llega de la oposición es que no hay financiamiento extra. Que al final hay un aporte de cerca de 5.100 millones de pesos, pero eso por municipio se hace agua y lo reconoce de hecho Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito. Entonces, ¿hay plata para financiar la implementación de las Taser o no? Ya, pero son dos cosas distintas. Está bien. Uno es la implementación de la ley de seguridad municipal. Sí. Para eso quiero ver plata. Respecto al tema de las Taser, tiene que financiarse para Carabineros por parte del presupuesto público. Ahora, si esa es la excusa ahora, yo le digo a través de CNN al ministro del Interior, el gobierno regional le financia las Taser a Carabineros y al gobierno, al menos para ejercer el piloto. No va a ser un obstáculo para la implementación, digamos. Claro, no sigamos con excusas, pues. Falta protocolo, falta ley, falta plata. Lo único que me van a decir ahora es que faltan los Carabineros para implementarla, pues. Bueno, yo creo que llegó el momento de cumplir las promesas. Se dijo que en marzo estamos esperando el piloto. Ya, se ha convertido usted en una especie de, ¿cómo decirlo?, de defensor de la implementación de las Taser, porque han sido varias las postergaciones. Veo que va a seguir en eso como una medida concreta, Claudio. Nos queda un poquito de rato para hablar de política contingente. Usted opinaba sobre las posturas de candidatos a la presidencia como Evelyn Matei, como Kast, como Kaiser. Y hay un título que le pone El Mostrador hace un par de días que me encanta. Dice, Claudio Rego es el espectador VIP que mira de reojo la carrera presidencial. Y mucho se ha dicho de que usted podría ser una buena alternativa para una primaria del oficialismo y que incluso en el Partido Socialista, y eso se sabe, hay quienes miran con simpatía eventualmente proclamarlo a usted. ¿Cuál es su disposición? Porque usted cuando recién fue reelegido dijo, de ninguna manera, en la onda de Tomás Bodanovich. ¿En qué ánimo está hoy? Bueno, siempre uno agradece que a uno lo miren con buenos ojos, lo que no es habitual en política. En todo caso, yo mantengo mi decisión, sin prejuicio que obviamente uno conversa políticamente con todos los actores, pero yo mantengo mi decisión que ya he anunciado muchas veces de no ser candidato. No hay nada que me haya hecho cambiar de esa decisión en particular. Pero podría... ¿Es un no absoluto? Bueno, te acabo de decir, no he cambiado mi opinión al respecto. Pero podría reevaluarlo a futuro. Podría cambiar. Que la No he conjugación de los verbos es importante, Es Claudia. muy importante. Esta parte es la más He importante. cambiado mi opinión al respecto y siento que hoy día lo que estamos viendo es más bien una gran proliferación de candidatos. Mira, solamente el fin de semana 3 nuevos candidatos. Alberto Undurraga, Jimena Rincón,
entiendo que también el Rojo Edwards, Sí. todavía el Frente Amplio no define el suyo, el Partido Comunista no define el suyo. Mira, yo creo que vamos a tener como 20 candidatos, ¿ah? Entonces, En no le va primera a faltar ni... Bueno, en primarias y primera vuelta eventualmente, pero claro, el punto es si llegan y se lo piden, y dado la situación en la que está el oficialismo, con candidaturas que si bien van subiendo, como la de Carolina Toa, no es lo suficiente, con un caudal de votos interesante en la derecha, o sea, si llegan eventualmente a competir en una primaria o incluso en una primera vuelta los tres candidatos de la derecha, puede ser una paliza importante. Y sobre todo cuando hay correligionarios suyos o ex correligionarios suyos en esa actitud, como Alberto Undurraga y Jimena Rincón. ¿No le tienta quizás ser una carta de unidad para el oficialismo? Usted eventualmente, ¿iría desde la DC al PC en una candidatura? Me puedes preguntar de 27 maneras distintas, Carolina Urrejola, y te voy a responder exactamente igual. Entonces, tengo una decisión que no he cambiado al respecto. Agradezco, por supuesto, que la gente a uno lo considere, pero nada, hay que ver cómo estamos desarrollando el programa. Hay muchos candidatos hoy día en la palestra y hay que ver quién representa mejor los ideales de la centroizquierda. Pero yo no he cambiado mi opinión. Lo del espectador VIP, imposible, mejor dicho, entonces, por el cronista Buen título, del mostrador. buen título. Y lo último, Claudia, ahora sí que lo último. Ay, chuta, tenemos que cortar. Renunció la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, ha habido filtraciones, hay mucho reparo y reproche al Ministerio Público, también se vio involucrado el presidente Boric, y hay una investigación en curso, esta cuestión que igual hace tambalear un poco la institucionalidad. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ha visto? A ver, dos cosas distintas. Yo creo que respecto de los elementos que pudiesen ser constitutivos de delito, me parece que cualquier autoridad electa y no electa tiene que ser investigada para que se aclaren esos hechos. ¿Ah? Particularmente me refiero al tema del personaje chino que aparece vinculado en esta materia. Ahora, una cosa muy distinta es algo de lo cual ya nos estamos acostumbrando y me parece gravísimo, que es que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. O sea, habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta. Es más, cuando se liberan mensajes que no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados. Entonces yo separaría ambos casos. El primero, una investigación legítima. Lo segundo, a mí me parece que un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales de lo que está pasando dentro de la Fiscalía abismante. Porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? ¿Cómo llega? gobernador, perdone, sé que tenemos que irnos, pero ¿a qué se refiere con eso? O sea, yo me pregunto, ¿hay alguien del Ministerio Público que está recibiendo un incentivo para poder liberar esta información que solo tiene el Ministerio Público en razón de una investigación delictual y que más encima en este caso particular no tiene ninguna referencia salvo en temas políticos? Yo lo dejo planteado. Aquí se tiene que investigar, el fiscal nacional Ángel Valencia tiene que hacer una investigación porque o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad. Usted dice, ¿alguien en la Fiscalía está recibiendo plata por filtrar? ¿Esto es una especie como de práctica a la que hemos llegado? Bueno, perdóname, Carolina, todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad que uno se pregunta es, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores con la prensa? Esto no está permitido por la ley. De hecho, al mismo fiscal Cooper le dijeron que tenía que investigar las filtraciones de la Fiscalía. Y ahora se está filtrando lo de la propia Fiscalía y la investigación que él lidera. Es muy grave. O sea, el Ministerio Público no se da cuenta del daño que le hace a su credibilidad esta permanente filtración de información judicial. Gobernador Orrego, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Gracias, que esté muy bien. Chao. Gracias, Claudio. Buenos días. 9:35, pausa y volvemos con Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio.